este día la cuarta sesión de la Diputación Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la 63ª legislatura, de conformidad con el siguiente orden del día. 1. Integración de la Diputación Permanente. 2. Apertura de la sesión. 3. Lectura de correspondencia. 4. Lectura de iniciativas de ley o acuerdo. Iniciativa para reformar el artículo 54, fracciones tercera, inciso B, tercera bis y tercera ter. El artículo 54 bis, párrafo segundo. El artículo 71, fracciones 33ª, 34ª, 35ª, segundo párrafo y 36ª. El artículo 106, párrafo segundo, tercero y cuarto. El artículo 107, párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto. Y el artículo 121 bis, primer párrafo, de la Constitución del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. Minuta para reformar el artículo 22 y la fracción 30ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 5. Asuntos generales. 6. Clausura. Primer secretario, sírvase verificar la integración de la Diputación Permanente. Buenos días. Compañeros integrantes de la Diputación Permanente de esta 63ª legislatura, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputado Flores Pacheco José Luis. Presente. Diputado Lara Calderón Emilio. Presente. Diputado Méndez Lanz Ramón Martín. Presente. Informo que el diputado Dorcausen Carrizales solicitó permiso. Diputada Sánchez Preve Ana Gabriela. Compañeros integrantes de la Diputación Permanente, existe quórum legal. De pie, por favor. Siendo las 12 horas con 5 minutos del día de hoy, 16 de enero del 2019, declaro abierta esta cuarta sesión de la Diputación Permanente. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, sírvase dar cuenta de la correspondencia existente en cartera. Diputado Presidente, en cartera existe lo siguiente. 1. El oficio circular número 2, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Documentación que obra para lo conducente. Usted mismo sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado, presentes. Por instrucciones de los diputados secretarios de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se comunica a ustedes que el día de hoy, con fundamento en el artículo 43
de la Constitución Política Local, se celebró la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio legal de la 64ª Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. De la misma manera, se les comunica que se instaló la Junta de Coordinación Política de la 64ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Lo que comunico a ustedes en términos del artículo 5 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Atentamente, el respeto al derecho ajeno es la paz. San Raimundo, Jalpan, Centro, Oaxaca, al 15 de noviembre del 2018. El oficial mayor del Congreso del Estado, maestro Igmar Francisco Medina Matos. Diputado presidente, he dado lectura a la correspondencia recibida. Primer secretario, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes. Usted mismo continúe dando cuenta de los asuntos que obran en cartera. Diputado presidente, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente: iniciativa para reformar el artículo 54, fracción tercera, inciso B, tercero bis y tercero ter, el artículo 54 bis, párrafo segundo, el artículo 71, fracción 33, 34 y 35, segundo párrafo y 36, el artículo 106, párrafo segundo, tercero y cuarto, el artículo 107, párrafo tercero, cuarto, quinto y sexto, y el artículo 121 bis, primer párrafo, de la Constitución del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. Segundo, minuta para reformar el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Documentación que obra para lo conducente. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Ciudadanos, diputados, secretarios del ancho Congreso del Estado de Campeche presentes. Licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del Estado de Campeche. En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Campeche y con fundamentos en el artículo 47 de la propia Constitución y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por su digno conducto me permito someter a la consideración de esta 63 legislatura estatal para su análisis, discusión y en su caso aprobación, una iniciativa de decreto para reformar el artículo 54, fracciones tercera, inciso B, tercera bis y tercera ter, el artículo 54 bis, párrafo segundo y el artículo 71, fracciones 33ª, cuarta, quinta, segundo párrafo y 36ª, el artículo 106, párrafo segundo, tercero y cuarto, el artículo 107, párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, y el artículo 121 bis, primer párrafo, todos de la Constitución Política del Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa de reforma tiene por finalidad adecuar el marco constitucional del Estado a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2015, misma que contenía la reforma al artículo 117, fracción octava, en relación con la contratación de financiamientos y obligaciones por parte de los estados, municipios y sus entes públicos,
en especial en relación con la figura de las asociaciones público-privadas. Esta reforma constitucional tuvo por objeto 1, adicionar dentro de los posibles destinos de los financiamientos constitutivos de deuda pública el refinanciamiento o la reestructura de las obligaciones y empréstitos de los entes públicos. Lo anterior como reconocimiento de la conveniencia de celebrar este tipo de operaciones a fin de que los estados, municipios y sus entes públicos puedan celebrar financiamientos o modificar las condiciones originales de los mismos, buscando mejores condiciones y términos de los créditos o financiamientos a cargo de dichos entes celebrados con anterioridad. 2. Incluir como requisito para la contratación de financiamientos que ésta debe ser en las mejores condiciones de mercado. Lo anterior con la finalidad de que los entes públicos busquen y comparen acciones antes de la celebración de operaciones que generen deuda pública. 3. Exigir un quórum especial para la autorización de los montos de endeudamiento, consistente en la aprobación de las mismas por parte de las 2/3 partes de los miembros presentes de la legislatura local. 4. Imponer a las legislaturas locales, en forma previa a la autorización de financiamiento, la obligación de hacer un análisis sobre el destino, la capacidad de pago y, en su caso, sobre el otorgamiento de garantías y o el establecimiento de fuentes de pago de los mismos. 5. Prever la posibilidad de la contratación de obligaciones para cubrir necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la legislación federal que el Congreso de la Unión expida en materia de deuda pública a cargo de los entes públicos de las entidades federativas, a que se hace referencia en el siguiente párrafo. Además de lo anterior, el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, incluyó la modificación del artículo 73 de la Carta Magna con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para establecer en las leyes las bases generales para que los estados, la Ciudad de México y los municipios puedan incurrir en endeudamiento, los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones, aportaciones federales u otros ingresos derivados de contribuciones, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos susceptibles de afectación, para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan. La obligación de dichos órganos de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único de manera oportuna y transparente, un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan las respectivas disposiciones. En cumplimiento de la reforma de la Constitución Federal, el 27 de abril de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, decreto que también tuvo por efecto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las leyes de coordinación fiscal, general de deuda pública y general de contabilidad gubernamental. La Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, además de prever los requisitos y límites que los entes públicos de las entidades federativas deben cumplir, establece un régimen para la contratación de asociaciones público-privadas, sin que las mismas sean consideradas operaciones constitutivas de deuda pública. El nuevo marco previsto para las asociaciones público-privadas a cargo de los entes públicos de las entidades federativas y municipios se puede resumir en los siguientes aspectos fundamentales. Primero, los entes públicos no pueden celebrar asociaciones público-privadas con gobiernos de otras naciones, sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Segundo,
Solo pueden contratarse asociaciones público-privadas cuando se destine a inversiones públicas productivas o a la contratación de servicios cuyo componente de pago incluya la inversión pública productiva realizada. Tercero, los montos de las obligaciones de las asociaciones público-privadas, por lo que se refiere a la inversión, deben ser autorizadas por las legislaturas locales mediante el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, previo análisis del destino del proyecto, la capacidad de pago del ente público y, en su caso, el otorgamiento de garantías y/o el establecimiento de fuentes de pago. Cuarto, las autorizaciones del Congreso deben incluir el monto autorizado de la obligación, el plazo máximo autorizado para el pago, el destino de los recursos y, en su caso, la fuente de pago y/o garantía de la obligación. Quinto, la celebración de asociaciones público-privadas también está sujeta a que éstas se contraten bajo las mejores condiciones de mercado. Sexto, las obligaciones derivadas de asociaciones público-privadas deben inscribirse en el registro público único y sus montos computan para la evaluación que hará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el marco del sistema de alertas previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Séptimo, es importante destacar que, a diferencia de las operaciones constitutivas de deuda pública, las obligaciones derivadas de asociaciones público-privadas no pueden acceder a la garantía del gobierno federal para convertirse en deuda estatal garantizada. Por lo anterior, y considerando que la reforma a la Constitución Política del Estado solo debe incorporar el marco jurídico básico en estas materias, dejando para la legislación secundaria la regulación de las especificaciones que este nuevo marco normativo implica, se proponen las siguientes reformas a nuestra Constitución. 1. Se modifica la terminología utilizada para la Constitución Estatal de contratos de colaboración público-privada por el de asociaciones público-privadas para homologarla con la terminología utilizada por la normatividad federal en materia de disciplina financiera, así como la figura que regula ese tipo de operaciones. Segundo, se elimina la posibilidad de que las asociaciones público-privadas sean constitutivas de deuda pública, ya que en atención al nuevo régimen de disciplina financiera, este tipo de obligaciones no son constitutivas de deuda pública. Este tipo de contratos se encuentran sujetos a autorización, controles y obligaciones de registro, además de que las obligaciones a incurrir por los entes públicos, por lo que se refiere a los montos de inversión, impactan los indicadores del sistema de alertas. Tercero, se elimina la condicionante siempre y cuando no se cause perjuicio a la viabilidad financiera del Estado y se incluye en su lugar la calidad de partidas preferentes, aquellas destinadas al pago de empréstitos y de contratos de asociación público-privadas. Esto es razón de que los esquemas de asociación público-privadas, las obligaciones de los entes públicos y, en principio, se cubren con recursos presupuestales y la fortaleza del esquema depende de que las partidas presupuestales correspondientes sean preferentes, junto con otros conceptos que así haya previsto el constituyente respecto del resto de las partidas de los presupuestos de los entes públicos. Al respecto, es muy importante destacar que en los procesos de contratación de este tipo de operaciones, los entes públicos que pretendan celebrar este tipo de contratos tienen que realizar estudios de viabilidad para asegurarse que la contratación del esquema es el más benéfico para el ente público y que, considerando el impacto de las obligaciones que incurrir de manera funcional, el ente público tiene la capacidad para hacer frente a los compromisos derivados de la asociación público-privada que pretende celebrar. Ahora bien, la regulación amplia de esta figura deberá realizarse a nivel ley especial estatal. Cuarto, se modifica el artículo 54
tercero bis, que actualmente faculta al Congreso del Estado para establecer mediante una ley las bases conforme a las cuales el Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos pueden celebrar asociaciones públicas privadas a fin de ampliar el concepto de entes públicos, es decir, incluyendo las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, ya que en términos de la ley de disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios, todos los entes públicos se encuentran facultados para contratar asociaciones público-privadas. Quinto, se reforma el artículo 4, fracción tercera ter, para ajustarlo al artículo 117, fracción octava, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prever el quórum especial que requiere la autorización de obligaciones y financiamientos, así como el deber a cargo del Congreso del Estado de realizar en forma previa a la autorización de financiamientos u obligaciones un análisis del destino, la capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantías o el establecimiento de fuentes de pago. Asimismo, se faculta al Congreso para autorizar a los entes públicos la afectación de las participaciones federales, aportaciones federales y o de los ingresos propios que les correspondan como fuente de pago, fuente alterna de pago y o garantía de pago de los empréstitos y obligaciones a cargo. Sexto, en congruencia con las modificaciones que se realizaron en el artículo 117, fracción octava de la Ley Suprema de la Nación, para incluir como parte de los destinos de los empréstitos los conceptos de refinanciamiento y la reestructura de financiamientos previamente contratados con los entes públicos. Por las razones expuestas y consideraciones vertidas en este documento, se expone a esa soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el proyecto de decreto. Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, municipio y estado de Campeche, a los 4 días del mes de diciembre del año 2018. Licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del estado de Campeche. Es cuanto, señor presidente. Téngase pendiente la iniciativa recibida a efecto que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Minuta proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Artículo único. Se reforman los artículos 22, segundo párrafo, y 73, fracción 30, y se adicionan un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 22. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109. La aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes del gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio
incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público y defina con criterios de oportunidad el destino y, en caso, la destrucción de los mismos. Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentran relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. A toda persona que se considere afectada se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuada para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. Artículo 73. Primero a 29. Z. 30. Para expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución y 31. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2018. Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente. Diputada Lisette Sánchez García, secretaria. Es cuatro, señor presidente. Téngase pendiente la iniciativa recibida a efecto que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Agotados los puntos establecidos en el orden del día, me permito informar que los trabajos de este primer receso continuarán el día miércoles 23 de enero del año 2019 a las 12 horas en este mismo recinto, para lo cual quedan ustedes debidamente citados. De pie, por favor. No existiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta cuarta sesión de la Diputación Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional, siendo las 12 horas con 38 minutos del día 16 de enero de 2019. Primer secretario, elabore la constancia respectiva. Muchas gracias.